¿Qué es eso? ¡No tengo idea! ¡Despierta! Hoy es el examen de pasado en inglés. ¿El pasado en inglés es una pesadilla? Bienvenidos a Inglés Autodidacta, paso a paso. En inglés tenemos varios tiempos verbales para hablar del pasado, cada uno con un propósito especial: narrar historias, describir hábitos o conectar eventos. Hoy aprenderemos sobre el pasado simple para acciones completas y hábitos, pasado continuo para acciones en proceso en un momento del pasado, pasado perfecto para acciones que ocurrieron antes de otras y pasado perfecto continuo para acciones prolongadas antes de otro evento en pasado. Comenzamos con el más común, el pasado simple, que lo usamos para acciones terminadas en un momento específico del pasado, y hábitos. Por ejemplo, una acción terminada podría ser: visité París el verano pasado. Ya quisiera yo. I visited Paris last summer. Visité es algo que ya pasó. Y si hablamos de hábitos, podemos decir: jugamos fútbol todos los fines de semana. We played soccer every weekend. Es un hábito que se repetía cada fin de semana. Ahora, antes de ver su estructura, veamos qué pasa con el verbo en pasado, ya que en presente usamos verbos como to work, pero esa es su forma en presente, como lo vemos hoy. Pero, ¿cómo es en pasado? Pues bien, en pasado simple, estos verbos se transforman y existen tantos verbos regulares como irregulares, al igual que en español. Un verbo regular es aquel que mantiene su raíz. Por ejemplo, cantar. Su raíz es cant y su verbo se mantiene en todos los tiempos verbales. Canto, canté, cantaré, al igual que con los demás sujetos. Él cantó, ella cantó, ellos cantaron, nosotros cantamos, ustedes cantaron. Mientras que con un verbo irregular esto no ocurre. Por ejemplo, decir. Su raíz es dic. Sin embargo, no decimos yo digo, decimos yo digo. Yo dije, él dijo, yo diré, él dirá. Tiene muchas variantes. En inglés llamamos verbos regulares a aquellos que, al igual que en español, mantienen su raíz. Y ese es el caso del verbo to work, que en pasado sería worked, trabajé. Y la ventaja más grande es que este mismo verbo nos funciona para todos los sujetos de la oración, sin agregar una S a las terceras personas como en presente simple. Hasta aquí es más fácil el inglés que el español, ¿no? Pero ¿cómo y cuándo agregamos ed? También es muy fácil. Si el verbo termina en e, simplemente le agregamos la d, como en el verbo love. Le agregamos una d y listo, ya está en pasado. Si termina en consonante más y, cambiamos la y por una i corriente o i latina y agregamos ed, como en el verbo study. Cambiamos la y y agregamos ed, y esta será su forma en pasado. Para verbos de una sola sílaba con vocal más consonante final, duplicamos la consonante y agregamos ed, como en stop. Duplicamos la consonante p, que sería la última, y agregamos ed. Si el verbo termina en una consonante o vocal distinta, te, solo agregamos ed. Como en talk, le agregamos ed y ya tenemos su forma en pasado. Ahora, el problema, que no es problema si lo comparamos con el español, es que los verbos irregulares no se acomodan a estas reglas. Por ejemplo, el verbo ir, que sería to go, en presente, se transforma a went, pero mantendrá su forma para todos los sujetos de la oración. Y hablando de verbos irregulares, recuerdan el verbo to be. To be es el verbo base, pero en presente se conjuga según el sujeto. Am para primera persona, es para terceras personas y are para los demás. En pasado, esto cambiará, ya que tendremos dos únicas formas del verbo: was para singulares y were para plurales. Aunque cuando hablamos de manera condicional, como en si yo fuera usted, haría esto, sí utilizamos por regla general were en todos los casos. If I were you, I would do this. Y digo regla general porque en el habla cotidiana también he escuchado de manera informal if I was you, pero lo correcto sería were. Y hablando de pasado simple, tenemos algunas palabras claves que veremos mucho en pasado. Veamos unas tres.
Yesterday, que señala acciones que ocurrieron el día anterior y lo traducimos como ayer. I called her yesterday. La llamé ayer. Last lo podemos usar o ver con semana, año, mes, etc. Este indica un periodo terminado. Lo traducimos como pasado, pasada. He traveled last month. Y ago, que expresa cuánto tiempo ha pasado desde un evento. Y lo podríamos traducir como hace. She moved here 5 years ago. Ella se mudó aquí hace 5 años. Por cierto, ninguna de las reglas anteriores de cuando colocamos ed aplica para los verbos modales. Es decir, que si poder se dice can, no le agregamos ed para decir pudo o pude. Esto lo vimos anteriormente en el video de modales. Continuando con el pasado simple, lo más importante es su estructura, que la formamos con un sujeto más un verbo en pasado y su complemento. Básicamente, si lo comparamos con el presente simple, lo único que cambiará será el verbo en pasado. Por ejemplo, podemos decir I worked en presente simple o I worked para pasado simple. Y estas oraciones las podemos acompañar de palabras claves como today para presente y yesterday para el pasado. Ahora, otro verbo que tendrá su variante será el verbo auxiliar do, el cual usábamos para preguntas en presente simple. En pasado se transformará a did y de igual manera nos abrirá la pregunta. Pero aquí pasará algo curioso. ¿Recuerdan que en presente simple agregábamos s o es a los verbos que acompañaban a las terceras personas? Como en ella juega, que se decía she plays. Pero esto variaba al formar una pregunta, ya que para terceras personas utilizábamos does, que no es más que el mismo do con es ya agregada. Es decir, ya conjugamos el do a does. Y decimos does she play, ella juega, el verbo principal vuelve a su forma base. Pues bien, en pasado simple pasa similar. En las preguntas, did abrirá la pregunta, independientemente si es primera, segunda o tercera persona, ya que en pasado el do no nos tiene que dar la idea si es primera o tercera persona. Este did nos da la noción del pasado. Es decir, imagina que did te transporta al pasado, ya que solo ahí lo veremos. Y por eso el verbo principal volverá a su forma base. Por ejemplo, si quiero preguntar, ¿trabajaste hoy? Diríamos, did you work today? El did nos dará la idea del pasado. Si lo cambiamos por un do, sería, ¿trabajas hoy? En presente. Como puedes ver, es muy fácil realizar este tipo de preguntas. Su estructura será did, más sujeto, más verbo base, más su complemento. Y para crear oraciones negativas, podemos usar tanto did not como didn't. Para decir ayer no trabajé, podemos decir yesterday I didn't work o yesterday I did not work. Y como siempre digo, lo puedes decir como tú quieras, pero aprende las dos porque las escucharás de ambas formas. Su estructura, sujeto más did not más verbo base más complemento. El pasado continuo describe acciones que estaban en proceso en un momento específico del pasado o para establecer el contexto de una historia. I was reading a book when the phone rang. La formamos con un sujeto más was o were, que sería lo mismo que el to be en pasado, más un verbo en ing. Es el mismo presente continuo, únicamente que con el cambio del verbo to be. Por ejemplo, they are playing soccer, ellos están jugando fútbol. En pasado sería they were playing soccer, ellos estaban jugando fútbol. Usamos were porque estamos hablando en plural, recordando que con you usaremos were, porque aun cuando quiere decir tú o usted, también es ustedes. Las preguntas igualmente las abrirá el to be en pasado. Si queremos decir ella estaba leyendo un libro, diríamos was she reading a book? Usamos was porque es una sola persona. Su estructura was o were más sujeto más verbo en ing más complemento. Y la negación seguirá formándose con el not, luego del to be en pasado, ya sea was not o wasn't, were not o were. Su estructura sujeto más was not o wasn't, were not o weren't.
más verbo en ing más su complemento. Y así llegamos al pasado perfecto, que indica que una acción ocurrió antes de otra acción en el pasado. Y es ideal para mostrar el orden de eventos en el pasado, como había terminado mi tarea antes de la cena. Aquí lo que nos interesa es este había, que sería el verbo haber en pasado. En presente vimos que para decir yo he, decíamos I have, que si bien es el verbo tener, también es el verbo haber. Al cambiar su estructura, cambia su idea. Si luego del verbo sigue un objeto o algo que se puede poseer, sería tener, como para decir tengo un libro. I have a book. Pero en presente perfecto se acompaña de un verbo en pasado participio, que es una forma verbal que indica que la acción está completa o terminada, que no es lo mismo que un verbo en pasado, aunque en verbos regulares es básicamente el mismo. No así en verbos irregulares donde su forma cambia, como el verbo to go, que ya vimos que en pasado es went, y en pasado participio será gone, e igualmente no siguen reglas. Si decimos en presente perfecto, he escrito 2 libros, I have written 2 books. Written sería el pasado participio del verbo irregular write. En este caso, para pasado perfecto, en la estructura solo cambiamos este have por un had, que al igual que do, nos transporta al pasado. Estructura completa, sujeto más had, más participio pasado, más complemento. Con esta base podemos crear narraciones para establecer el contexto o el orden cronológico. Por ejemplo, cuando llegamos, la película ya había comenzado. Aquí estamos utilizando 2 variantes del pasado. Pasado simple para decir cuando llegamos, when we arrived, y una acción ya terminada. La película ya había comenzado. The movie had already started. Para preguntas, al igual que en presente, nos abrirá el verbo have en pasado, es decir, had. ¿Habíamos almorzado antes que la reunión comenzara? Had we eaten before the meeting started? Algunas palabras clave que usaremos en presente perfecto podrían ser before, que nos da la idea de antes, antes de o anterior, sería como el contrario de after, después o después de. Y también veremos by the time, para el momento o para cuando. Y ahora el pasado perfecto continuo. Este tiempo se usa para hablar de acciones prolongadas que ocurrieron antes de otra acción. Un ejemplo práctico puede ser, había estado corriendo, así que estaba cansado. I had been running, so I was tired. ¿Cómo formar el pasado perfecto continuo? Con un sujeto más had been más verbo en ing. Had been es constante para todos los sujetos. El verbo principal siempre va con ing. Este been es el pasado participio del verbo to be. Veamos cómo formaríamos esta oración. Había estado estudiando inglés durante 3 años antes de mudarme a Canadá. Viendo la estructura, I had been studying English for 3 years y conectamos la oración con el before para decir, en este caso, antes de moving to Canada. I had been studying English for 3 years before moving to Canada. Aquí pasa algo curioso, porque en inglés, si siempre debemos colocar el sujeto, en la segunda parte de la oración esto no sucede. Primeramente, el sujeto es el mismo. En la oración, tanto la acción de estudiar inglés como la de mudarse a Canadá fueron realizadas por el mismo sujeto, en este caso, yo. Repetir el sujeto sería redundante y poco natural en inglés. I had been studying English for 3 years before I moved to Canada. Gramaticalmente correcto, pero menos fluido en este contexto. Segundo, el uso del gerundio. Moving, después de before, se puede usar un gerundio o verbo con ing para expresar la acción de forma más compacta y natural, especialmente cuando el sujeto es el mismo que en la cláusula principal. En este caso, la misma persona de la primera parte de la oración. El gerundio o verbo con ing aquí actúa como un sustantivo verbal que indica la acción de mudarse. Before moving to Canada, antes de mudarme a Canadá. Y aquí vemos lo que les decía en videos anteriores. No siempre cuando termina en ing en inglés será ando endo en español.
Y en inglés es común eliminar el sujeto cuando es evidente, a partir del contexto, lo que hace la oración más breve y elegante. Sin embargo, podríamos usar cualquiera de las dos formas. Si los sujetos fueran diferentes, sí sería obligatorio incluir un sujeto en la segunda parte para evitar confusiones. I had been studying English for 3 years before my brother moved to Canada. Había estado estudiando inglés durante 3 años antes de que mi hermano se mudara a Canadá. Aquí el sujeto cambia, por lo que debe mencionarse explícitamente. En pasado perfecto continuo nos abrirá la pregunta el mismo verbo had, que cambiará de posición con el sujeto en la oración. Su estructura, had más sujeto más been más verbo en ing más su complemento. Have you been practicing piano for 3 hours? ¿Has estado practicando piano por 3 horas? ¿O llevas 3 horas practicando piano si traducimos la idea? Y como recordatorio, porque ya lo vimos en videos anteriores, en respuestas cortas siempre contestamos con el mismo que abre la pregunta. En este caso puedo decir, yes, I had, o no, I hadn't, o una respuesta larga. En negativas ya sabemos que solo agregamos el not después del had. They hadn't been playing soccer since the morning. ¿Ellos no habían estado jugando fútbol desde la mañana? Para oraciones afirmativas existe también la contracción I, para I had, e igual con los demás sujetos, y es igual que la contracción del modal would. I puede ser tanto I had como I would. Todo dependerá del contexto. Muy bien, llegamos al final de la explicación. Nada mal para comenzar esta segunda temporada. Recuerda compartir el video con esa persona a la que creas le pueda ser de utilidad. En los próximos capítulos tendremos prácticas, así que prepárate. Por ahora me despido y recuerda, sigamos explorando el mundo del inglés con entusiasmo.